Vamos a arrancar, Mau, con el tema del INAI. Luego de hace pues una semanita más o menos, la doctora, bueno, no es cierto, se había reunido con Rosa Isela Rodríguez, la titular de Gobernación, algunos de los comisionados del INAI, y habían empezado a difundir un rumor o esta especie de rumor de que podría llegarse a una negociación con la doctora Claudia y con la 4T para no desaparecer al INAI. Incluso se había dicho que podría finalmente echarse para atrás. Ellos habían ofrecido que podrían renunciar para dar cabida a que este mismo organismo de acceso a información, pues ahora sí que como que se reseteara, empezara de nuevo. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy lo deja más que claro, y es: no habrá tregua con el INAI. Ya no es momento de hablar de reducciones de sueldos, ya no es momento de hablar de despidos. La decisión está tomada. El INAI va a desaparecer. Pues no estaba conectada. Claramente, en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos, pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Ya está la propuesta ahí en el Congreso y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia. La doctora el día de hoy sobre este caso, curiosamente entrevistó a Azucena, a parte de los comisionados del INAI, y estos, a pesar de lo que dijo, mantienen su esperanza, dicen, de poder negociar todavía con la actual administración. Vamos a verlo. De la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros, obviamente, como siempre lo he dicho y lo dije desde un principio, seguiremos insistiendo en el diálogo con las autoridades respectivas, con ella directamente por parte, o más bien ella por conducto de la propia secretaria. Pero ella dijo que presentaron su propuesta de reducción de presupuesto demasiado tarde, o sea, ya lo dio por hecho, comisionado. Sí, pero el debate aún no concluye, Azucena, entonces seguiremos insistiendo. Nosotros enviamos la tarjeta, estamos en espera de que la Secretaría de Gobernación, y también seguimos insistiendo a través de las cámaras respectivas, a través de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores. También es importante mencionar que habló de autonomías técnicas operativas. Entonces, nosotros seguiremos en esa línea del diálogo, sin buscar una confrontación como instituciones del Estado mexicano, hasta que esta situación, pues obviamente, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, se apruebe. Oiga, pues es que la presidenta fue muy definitiva en su declaración. ¿Ustedes todavía guardan la esperanza de que no desaparezca el INAI? Es que lo dijo muy claro. Pues mira,
Es una postura de una titular, de la titular del Poder Ejecutivo Federal. Estamos también dialogando, seguiremos insistiendo hasta el final con ella, por conducto de quien nos designó como enlace, pero también con el otro poder, que es el Poder Legislativo, y siempre guardaremos el ánimo, la esperanza, hasta que esta situación, en su momento, o en su caso, como se dice, suponemos en conceder, se decida. Nosotros seguiremos insistiendo, respetamos obviamente la Presidenta de la República, pero también estamos insistiendo en el diálogo con los titulares y diputadas y diputados. Pues es lo que dicen algunos de estos consejeros, son consejeros, ¿no? Comisionados del INAI. Es una realidad que el instituto va a desaparecer. Sobre todo, además de los actos de corrupción, pues lo poco que ha realmente contribuido a la transparencia en el país. Ellos presumen muchos casos que se han definido ahí, que gracias al INAI se lograron dar a conocer, pero pues se están dando ellos un papel que pues es demasiado protagonista. Muchos de estos datos que efectivamente se han salido a la luz, como creo que la estafa maestra incluso pasó por ahí, pues realmente no tuvo una gran participación del INAI. Es decir, que tener una organización que cuesta, un instituto que cuesta 1,000 millones de pesos nada más para firmar documentos, pues es un exceso. Los propios comisionados también, pues ya lo dicen públicamente, pero ya ellos tiraron la toalla. Con Rosa Isela quedaron formalmente de entregar un proyecto de recorte presupuestal para justificar la existencia o la permanencia del INAI. Esto tiene ya que como una semana, cuando menos, ¿no? Como 2 semanas. Más o menos, sí. Y ellos quedaron que lo iban a entregar en unos 4 o 5 días, no han entregado nada. Entonces ya también ellos como que nada más están jugando a esto de la simulación, de que, ay, sí, no desaparezcan el INAI, por favor, pero ya ellos saben que también va a desaparecer. Así que, bueno, lo importante es que el gobierno sea, pues valga la redundancia de la palabra, muy transparente. Ahora con estas funciones que estará absorbiendo la función pública, y pues le tocará a Raquel Buenrostro, ¿no? Es justamente a ella la que le tocará pues manejar a estos temas, para que no quede ese tufo de que el gobierno se está tapando a sí mismo, ¿no? Está cubriendo sus gastos, está cubriendo pues el ejercicio de los recursos públicos, que eso es lo que demandamos, ¿no? La transparencia en el gasto público. Pasando a otro tema, Mau, el día de ayer se dio la respuesta luego de que Gers Manero estuviera en la conferencia mañanera y hablara sobre los últimos información que se tiene sobre la captura del Mayo Zambada, todo este teje y maneje, si se fue, si lo secuestraron, si llegaron los gringos, se entregó. Bueno, sobre estas investigaciones, Gers Manero habló el día de ayer sobre la información que se tiene. Vamos a escuchar un pedacito. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana. Y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo. Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos, que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. Era lo que ayer argumentaba Gers Manero, y a esto tuvo una respuesta de parte del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el cual de una manera muy prepotente empezaba y comentaba que casi nosotros deberíamos dar las gracias de que, bueno, nos vinieron a salvar, nos vinieron a hacer la chamba, sacar al Mayo Zambada, detener a un narcotraficante mítico, histórico, de muchos años, que en vez de estar viendo el
cómo vinieron y se lo llevaron, que deberíamos estarles agradeciendo. Vamos a ver. Ya lo hemos explicado. Se les doy la carta otra vez del secretario Blinken. Yo lo he dicho. El secretario Blinken, pues el canciller de los Estados Unidos, ¿no? El fiscal Garland. Y esto lo puedo decir sin excepción. Lo mejor, las personas más auténticas, sin corrupción, diciendo lo que es la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. No sé, ¿qué se puede decir más claro? No, espérate tú. Investigaciones tienen que seguir, y van siguiendo. Pero ahí estamos en esta comunicación con el gobierno de México. Bueno, ahí estaba lo que respondía Ken Salazar. Pues la doctora hoy le dejó claro los puntos y dijo: el fin no justifica los medios, y no porque hayan venido a detener a un traficante histórico se les va a perdonar el que hayan invadido nuestra soberanía. Vamos a ver. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos medio fachos dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces el fin no justifica. Bueno, pues ahí está pues la respuesta obligada de Ken Salazar, porque el fiscal Hertz no suele aparecer mucho. Y bueno, pues con esta insistencia que se da desde el gobierno del presidente López Obrador de que Estados Unidos dé y entregue información al respecto, y donde finalmente Ken Salazar pues sigue hablando de lo mismo que ya sabemos, que es lo que ha dado a conocer Estados Unidos y nada más, que el piloto no era de ellos, que el avión no era de ellos, que dicen ellos que no tuvieron nada que ver con el operativo o la manera en la que fue secuestrado, entre comillas, no Zambada, de nuestro país y llevado hacia los Estados Unidos, que ellos se enteraron cuando el avión estaba en tránsito hacia aquel país, hacia Texas, y todo esto. Pero realmente no dice nada más. No dice cómo es que se alcanzó el acuerdo, que es el que se habría alcanzado con Joaquín Guzmán Jr., ¿no? Cuáles son los acuerdos que se alcanzaron con él. Más detalles de todos estos hechos también, sobre todo porque pues ellos saben cómo llegó Zambada, en qué estado llegó, si llegó efectivamente atado al avión, ¿no? O amarrado de manos y brazos y piernas, en fin. Todos esos detalles que son los que está también pidiendo México. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos y también Ken Salazar hace un argumento que hasta parece chiste, una burla a los mexicanos,
donde dice, bueno, es que yo no veo que los mexicanos, que el gobierno de México no veo que esté feliz por la detención de Zambada. Dice, parece que están hasta, bueno, no sé si lo dijo, pero da a entender que hasta parece que estamos enojados acá por la detención de Zambada. No, el problema no es eso. Por eso también la presidenta dijo que el fin no justifica los medios, sino es el hecho de que al no darse esta coordinación con el gobierno de México, el gobierno de México no pudo evitar y hasta el momento, pues no ha podido frenar la violencia que ha desatado esta detención de Zambada. Ese es el problema. Por eso es que no estamos brincando de alegría, porque eso ha provocado una gran inestabilidad en la región. Ellos lo sabían, también con la historia y con la idea y con la estrategia, la operación, en fin, como ustedes quieran ver, de que se pelean o se confrontaron dos facciones que operan allí en Sinaloa, la de los hijos de Joaquín Guzmán y la de Zambada. Y esa es la información que Estados Unidos ha difundido. O sea, Estados Unidos ha contribuido también a generar desestabilización en la zona. Entonces, ¿cómo vamos a brincar de felicidad si ellos se llevan a estas personas, acuerdan, pactan con los hijos de Joaquín Guzmán y luego, como ya lo hemos visto en otros casos, terminan liberando a los capos allá, declaran en los juicios, los dejan libres, etcétera, y acá a nosotros nos dejan los problemas? Y lo peor de todo es que terminan acusando al gobierno de México, que es el que está pactando con los cárteles, cuando son ellos, literal, los que están pactando con los cárteles allá en Estados Unidos. Entonces, pues por eso no andamos brincando de felicidad que en Salazar, porque si dieran más información, esta información también incluso ayudaría a distensar toda esta situación en Sinaloa, pero no lo quieren hacer porque también esto le conviene a las agencias de Estados Unidos. Es lamentable, pero bueno, ya sabemos cómo operan por allá.